Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. Le doy la bienvenida a este live, a este encuentro, a este hilo espiritual con el Señor. Hoy el Señor nos trae, porque el Señor es nuestro pastor, nos trae un tema que ha causado mucha polémica en el mundo, en la humanidad. El título es La salvación terrenal y la salvación celestial. La salvación terrenal y la salvación celestial. Con respecto a esto hay mucho que decir, difícil de explicar, porque nos hemos hecho tardos para oír. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que Dios abre el sentido del entendimiento para que hoy lleguemos a comprender cómo se pierde la salvación y cuál es la salvación que se pierde y cuál no se pierde, o de qué forma es que se pierde la salvación. No sin antes dar gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Con ustedes hoy se encuentran también los ministros Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Adelante, ministro Miguel Daniel. ¿Cómo está amada iglesia del Señor? Como creemos que soy yo, pero este está completo. Trándale de mi don, de pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. A oír y no escuchar. Que yo como por mi Dios. Y yo termino a hablar. Yo no termino a hablar. Le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, cada fiesta de sábado. El quinto, recuperará a tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y guardará falso testimonio. El décimo, no codiciará tu casa. Muchas gracias. Amén. Simón. Amén. Para paz. ¿Cómo estás? Estamos a la iglesia del Señor. A los que vivimos dentro del Espíritu completo. A los de la bendición del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y a escuchar varias cosas con mi voz que Dios te encarga. Ojalá Filipenses 4:13. Todo por el Espíritu que me fortalece. Muchas gracias. Gracias por tu bonito cargo. Amén. Para Padre. Feliz día, amada. Feliz día. Esta vez la iglesia del Señor. Brillando más que el sol. Lo llama que el Espíritu está completo, que retrete la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Vean cosas por Dios que yo te digo hablar. Ellos hablan Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios tiene Romanos 5:5. Gracias. Para Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Cuando brillemos que el sol te pide que está completo. Trata la dimensión del cielo conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi boca cuando yo te venga a hablar. Hoy voy a hablar de Gálatas 3:9. Porque lo de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muchas gracias. Con ustedes, estoy presentando el gran ministro Miguel Daniel. Abba Padre. Cada día más perfectos en Cristo Señor nuestro, estos ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor, es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar.
bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Para muchos el escuchar es prestar atención, como dice el diccionario, pero la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos, lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Recibo que Dios da sanidad en este hermoso día y que todos reciben esa sanidad. Dios que restaura los huesos. Mira, salvación terrenal y salvación celestial. Ese es el tema del estudio de hoy. Prestemos mucha atención. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas, por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, los originales. Recuerden que el último profeta es Juan el Bautista, según Mateo capítulo 11. Y el último de los apóstoles es el amado apóstol Pablo, según 1 Corintios capítulo 15. Es muy importante que nosotros sepamos, aquellos ministros, que para ser competente tienes que empezar a quitarte los títulos. Ciertamente nosotros hemos sido enviados por el Señor. Ok, fuiste enviado por el Señor, tienes título de apóstol. Ciertamente estás predicando el Evangelio de Dios. Predicando el Evangelio de Dios tenemos título de pastores. Tenemos títulos de profetas porque estamos anunciando la palabra del Señor. Pero lo cierto es que iba a haber un tiempo, según el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16, donde iba a haber un solo rebaño y iba a haber un solo pastor. Y nuestro rebaño es la amada Madre Iglesia y nuestro pastor es Cristo bendito, Señor nuestro, para que se cumpla el Salmo 23 y el Salmo 34, el Salmo 23, versículo 1 y el Ezequiel capítulo 34, versículo 8 al 11. Muy importante que nosotros los ministros sepamos que es necesario quitarnos esos títulos y darle al Todopoderoso su potestad y su gloria. Pues quienes nos están educando es Dios. ¿Quién nos educa a nosotros? Dios. Es el único pastor. Por eso, como está escrito en Mateo capítulo 23, no llamarás padre a nadie. Y nosotros solamente tenemos aquí un Padre, Dios. ¿De dónde llega nuestra salvación? De Dios. La salvación no llega por medio de hombres terrenales, sino por medio de Dios. Y Dios escogió un solo intermediario entre Dios y los hombres, a Cristo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en Cristo? Bueno, en vosotros. Cuando Dios está en vosotros, vino a salvar. ¿De qué nos salva? Bueno, imagínate tú, un hombre que es consumidor de cigarrillo y está perdido en el cigarro, pero desea en su corazón dejarlo. Y toma un consejo de alguien que haya sido fumador, pero que ya no lo es. Cuando recibió el consejo y lo puso por obra, entonces se salvó de un problema respiratorio, de un cáncer en la garganta, de un problema en los dientes, porque todo eso lo causa el cigarrillo. Y de la misma manera, una persona que sea alcohólica y viene un hermano y le aconseja el por qué no debemos de emborracharnos, según las escrituras, y este hermano pues recibe salvación, o hermana recibe salvación. ¿Cómo la recibe? Porque recibió el consejo. O sea que el consejo salva. ¿Ven? Y este es el consejo que proviene de nuestro Padre Celestial, de Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, del 16 al 25, que la carne está contra el espíritu y que el espíritu está en contra de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque los deseos de la carne son terrenales y son contra lo celestial.
Entonces podemos llegar a comprender que estas manifestaciones de los deseos terrenales, de las cuales nos habla el amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, simplemente lo que nos trae es un consejo de salvación. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, del 16 al 25, que es lo que estamos hablando, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y dice que son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, hechicería, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, orgía, borrachera, y pare usted de contar. Estos deseos están ¿dónde? En la carne. O sea, estos deseos son terrenales, causan un problema terrenal. Ahora bien, ¿a qué vino Cristo? Cristo, el camino, la verdad y la vida, con un ejemplo y con un proceder. ¿Alguno de ustedes vio a Cristo fumando y borracho? No. Pero Cristo bebía, pero no se emborrachaba. Y lo llamaban comelón y bebedor, pero no se emborrachaba, nunca le dijeron borracho. ¿Sí me explico? Ahora, el ejemplo y el proceder de Cristo nos enseña a nosotros lo que es lo celestial, lo que es lo santo, lo que es entre Dios y los hombres lo perfecto. ¿Cuál sería entonces el consejo en este caso de Cristo para los hombres? Vivir una vida natural, comer, beber, el fin de semana, disfrutar del trabajo, del esfuerzo que Dios te ha regalado, pero sin causarle mal o daño al prójimo. ¿Sí me explico? ¿Y por qué? Porque resulta que tú te tomaste 2 cervecitas, tú agarraste y brindaste con tu copa de champaña, tú te tomaste unos whisky y resulta que te sentiste mal y fuiste y te acostaste, tú no causaste daño a nadie. A nadie. Eso está mal. No está mal. ¿Por qué? Porque no causaste daño. El problema es cuando te pasas. Y entonces cuando te emborrachas, no te acuerdas lo que hiciste, en muchos casos, faltaste el respeto, dañaste a las personas que más amas, a las que más amas, porque las que más amas son las que están ahí contigo en tu casa. Entonces, cuando ocurren estas cosas, desagrada a Dios. Pero ¿cómo desagrada a Dios? Porque también desagrada a los hombres. ¿O no es así? Entonces, ¿cuál es el ejemplo y el proceder de Cristo? No te emborraches. Ahora bien, en el caso como de uno que yo conozco, que tenía problemas de alcoholismo, entonces, ¿cuál decisión fue para él la mejor? Cuando él dijo, bueno, si me tomo 2, me prendo. Si me prendo, tengo que tomarme 2 cajas de cerveza en vez de 2 cervezas. Y después que me tomo las 2 cajas, no hay quien me pare. Y después que no hay quien te pare, entonces causo daños a terceros. ¿Cuál sería entonces mejor para mí? Dejar de beber. Y ya ese tiene más de 15 años sin beber. O sea, que funcionó el consejo de la gracia de Dios. ¿Y lo salvó de qué? Bueno, de andar borracho, de montarse en un carro rascado y poder causar un accidente a terceras personas que no tienen absolutamente nada que ver con su vida natural o perjudicial. ¿Sí me explico? ¿De qué lo salva entonces la palabra de Dios? ¿De qué lo salvó esta gracia? Lo salvó de una mala hora, de emborracharse y hacerle un daño a otro, de que Dios lo destituya de su presencia y de su gracia, de que entonces no pueda estar en la presencia de Dios y que ese hilo espiritual que hay entre Dios y los hombres se haya o ensuciado o simplemente cortado.
No hay una comunión con Dios. Ah, pero el hombre siempre va a necesitar a Dios, aún hasta el ateo. ¿Sí o no? Hasta el ateo. Porque el hombre no necesita a nadie por su propio ego hasta que tiene una leve tribulación momentánea. Entonces ahí se acabó el ego. Ahí flaqueamos. Ahí solicitamos el apoyo y la ayuda. Cuando verdaderamente estamos ya en el piso. Pero de esta manera es que entramos en el reino de los cielos. Según el libro histórico de Hechos, capítulo 14, 22. Ahora bien, salvación terrenal. ¿De qué nos viene Dios a salvar? Bueno, está escrito que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿De qué nos viene a salvar? De nosotros mismos. De nosotros. Nosotros tenemos muchos pensamientos errados, porque vivimos según la carne y no según el espíritu. Y la carne, por su naturaleza humana, es mala. Mala, naturalmente es mala. Desea hacer el bien y termina haciendo el mal. De hecho, muchas veces queriendo hacer un favor, terminamos perjudicando a otro. ¿No es así? ¿Le ha pasado? Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos? ¿Ah? ¿Cómo? Les acabo de decir ahorita. Estoy como los profesores en el liceo. Dan la respuesta primero y después hacen la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cada hombre se santifique. Nuestra santificación. Nuestra santificación. Y el hombre se puede santificar a través del conocimiento de Dios. Ahora, si este conocimiento viene de los hombres, no te va a santificar. Tiene que ser conocimiento de Dios. Porque este evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Y si es del que me envió, la salvación es por mí o por él. Yo puedo ser un medio de salvación, pero la salvación llega a través de él. Así está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos del Señor Cristo bendito. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice el amado apóstol Pablo. Porque Cristo no vino para salvar a los ángeles de Dios, sino que está escrito por la descendencia de Abraham. Ahora, ¿cuál es la descendencia de Abraham? ¿Tu espíritu o tu carne? ¿Cuál es la descendencia de nuestro padre ancestral Abraham? ¿Tu espíritu o tu carne? La carne. Nosotros somos hijos de Abraham según la carne. Según el espíritu somos hijos de Dios. Ahora bien, en Hebreo, en el capítulo 2, versículo 15, dice el amado apóstol Pablo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo, o sea, Dios en Cristo, no vino para salvar a los ángeles de Dios. Los ángeles son salvos, siempre salvos. Pero vino a salvar a lo que se había perdido. Porque cuando nosotros éramos hijos del primer Adán, alma viviente, nosotros andábamos en la tierra errante, viviendo por lo que veíamos a otro hacer. ¿Sí me explico? Y vivíamos según la carne. Pero habiendo llegado el tiempo que Dios hizo la promesa, entonces vino Cristo. Y vino como ejemplo para nuestra salvación. ¿A quién? ¿Al Espíritu? No, a la carne. El Espíritu de Dios que estaba en Cristo
vino a demostrar que él podía dominar los deseos terrenales y llevarlo aún hasta la muerte. Y llevó Cristo hasta la cruz del Calvario los deseos terrenales: fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, orgías, enemistades. Todo eso lo llevó Cristo en su carne. Es lo que nosotros conocíamos como nuestros pecados. Lo llevó en su carne hasta la muerte. Y en la cruz destruyó su carne, o destruyó sus deseos terrenales, condenados en su carne, para ser ejemplo a nosotros de que aún hasta el día de la muerte nosotros podemos tener estos deseos en nosotros, pero condenados en nosotros. ¿Cómo es esto? Bueno, el que bebía no beba, el que se emborrachaba no se emborrache, el que fumaba no fume, el que fornicaba no fornique, el que adulteraba no adultere, el que estaba en hechicería no hechicere. ¿Sí me explico? Ahora bien, las personas están deseando ver milagros como los que hizo mi Señor, Cristo bendito, en los días de su carne, y se emocionan por eso. Pero lo cierto es que así como habían 10 leprosos y solamente uno se devolvió a dar gracia, los demás se fueron simplemente. Así de la misma manera ocurre hasta el día de hoy. La gente recibe milagros, paralíticos que se levantan, pero se van entonces a una discoteca, se van a un bar, se van a la perdición. ¿Sí me explico? ¿Y eso los salva o los pierde? Ahora bien, imagínense este milagro. Un hombre que es fornicario, adúltero, maldiciente, borracho, lascivo, y que participe de todos sus deseos carnales, y que sea hoy transformado por medio de la palabra de Dios y ser santificado. O sea, mira ahora el santico, ya no bebe, ya no fuma, ya no... ¿No es un mejor milagro ese? Imagínense ustedes un violador que resulta que Cristo lo haya tomado y lo haya transformado y ya no viole. Entonces no solamente tú, sino que toda tu casa y toda la humanidad está salva de ese violador o del asesino. ¿Sí me explico? Yo recibo que sí. Ahora, ¿cómo es que llega la salvación a la descendencia de Abraham? Que es la única que se puede perder, la humanidad. Desde el principio que Dios hizo el Edén, estuvo Dios y sus santos ángeles. Dice que estaba Dios sentado en su trono y ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda. Yo me lo imagino de esta manera. Está Dios sentado en su trono, ángeles a su derecha, ángeles a su izquierda. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios sentado en su trono tomó del barro de la tierra, y formó un vaso de barro, o sea, un cuerpo, el primer Adán. Luego agarró a uno, él mismo, se quitó la vestidura angelical, o sea, su santidad, se hizo un espíritu y se metió dentro del cuerpo del primer Adán. Y anduvo Dios con Adán, hasta que se halló en él maldad. Cuando Adán se halló en él maldad y transgredió contra Dios, Dios sacó, según el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 19, sacó espíritu de él. Le sacó el espíritu y lo dejó un alma viviente. Entonces, imagínense ustedes, tenemos los de la derecha, que son los benditos de Dios, ángeles. Tenemos los de la izquierda, los que están bajo la ley, bajo la maldición de la ley, ¿verdad? Pero están
siendo santificados por la ley. Y tenemos al vaso de barro, al alma viviente, que son los de Can. Entonces sería Sem, Jafet y Can. ¿Cuáles son los de Can? El alma viviente, el que no cree en nada ni en nadie, el que pareciera que no tuviera el Espíritu Santo de Dios en él, el que pareciera que no tuviera ni siquiera el Espíritu que desea estar bajo la ley para querer hacer las cosas de Dios, sino que es un alma viviente, o sea, un carapacho prácticamente que se mueve por sí mismo. Estoy poniendo un ejemplo. Los benditos de Sem, los de Jafet que están bajo la bendición de Sem, con la esperanza, y los de Can, que son los malditos, los que no creen absolutamente en nada, pues, no tienen esperanza. Ahora bien, Dios dijo, hagamos al hombre, este vaso de barro, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Santa, santa, santa. Conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la semejanza de Dios? Espiritual. Entonces Dios tomó, según Hebreos capítulo 1, versículo 7, a su ángel. Bueno, envíame a mí, dije yo. Y me paré frente a Dios y le dije, ¿y cómo irás a la tierra? Bueno, yo iré a la tierra con Espíritu Santo y haré al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Entonces Dios me quitó la vestidura angelical, me hizo un espíritu y me metió en este cuerpo. ¿Cuál es el llamado? El llamado es la palabra de Dios. Como dice en 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, tiene una utilidad. Enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin, con una finalidad, de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea, si es que sea preparado para toda buena obra, es porque no estaba preparado para buena obra. Entonces Dios dejó un manual, así como usted lo encuentra en los aires acondicionados, los televisores, cómo funcionan bien cuando usted lee el manual y lo usa. Así de la misma manera el cuerpo humano. Dios nos dejó al espíritu un manual, las Sagradas Escrituras, tanto las antiguas como las nuevas, el nuevo pacto, para que con ese manual nosotros hagamos a este hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Que la misma gente sea la que diga, wow, en verdad esto es un santo de Dios, en verdad esta persona es santa, verdaderamente que esta persona es celestial, es espiritual, esta persona ha cambiado, ya esta persona no es terrenal. ¿Sí me expliqué? Muy importante esto. Ahora bien, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Desde el primer Adán hasta Moisés, todos fueron constituidos pecadores. ¿O no es así? ¿Y un pecador puede tener la imagen y la semejanza de Dios? En ninguna manera. Pero desde Cristo para acá, todos son constituidos salvos. ¿Cómo llega la salvación por medio de Cristo? Por medio de la transformación y la renovación de nuestros pensamientos. Cuando usted toma el manual y usted empieza a actuar por el manual de las Escrituras, entonces empieza a llegar una salvación a su vida. Por ejemplo, el que era borracho, ya no lo es. ¿Ve? Que llegaba a que sus hermanas, a que su familia y le cerraban la puerta, entonces ya no se la cierran, sino ahora se la abren. ¿Sí me estoy explicando? O sea, que las Escrituras han terminado salvando a aquel que tal había hecho. Por medio de la palabra de Dios ha llegado su santificación. Porque si antes se le cerraba la puerta, ya no. ¿Y por qué ya no? Porque ahora no es terrenal, sino es espiritual. Ahora tiene una nueva forma de pensar. Y al tener una nueva forma de pensar, automáticamente tiene una nueva manera de vivir.
es más aceptado. ¿Sí me voy explicando? Ahora, ¿cómo es que llega la salvación a la descendencia de Abraham, que es el único que se puede perder? Desde el principio que Dios hizo el Edén, estuvo Dios y sus santos ángeles con él. Estaba el Dios Todopoderoso en su trono y ángeles a su derecha y a su izquierda. Dios hizo el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero no fue hasta la llegada de Moisés que el hombre conoció verdaderamente la muerte, ya que aunque el hombre veía caer el cuerpo y volver al polvo la carne, era una incógnita saber dónde verdaderamente estaba el espíritu que daba la vida a aquel cuerpo. Pues está escrito que el pecado entró por la ley y por el pecado la muerte. Fíjate, está la separación del cuerpo, que se le conoce como muerte, y está, o sea, la separación del espíritu y el cuerpo, que se conoce como muerte, y está el que el cuerpo vaya a ser enterrado y vuelva a la tierra de donde salió. ¿Ve? Ahora bien, cuando entró el pecado en el mundo, cuando entra la ley, la gente hacía el mal anteriormente. La gente violaba, la gente mataba, la gente o desvivía, la gente hacía de todo antes que llegara la ley, pero no se inculpaba de pecado. Cuando llegó la ley, entonces hubo la culpa de pecado. Lo cierto es que desde Adán hasta Moisés, hasta que llegó Cristo, todo el que moría no podía, el espíritu se quedaba en un plano terrenal. El espíritu no podía volver a Dios. O sea, no había resurrección. No había una comunión de que nos pudiera llevar el espíritu a nuestra casa celestial. ¿Qué quedaba entonces? El espíritu en un plano, como lo llaman los católicos apostólicos y romanos, le llaman purgatorio, otros lo llaman infierno, otros lo llaman... No, simplemente se quedaba el espíritu como dormido. Por eso le llamaban hasta que Dios lo resucite. Dios, que envió el espíritu de toda carne, cuando la carne caía por muerta, el espíritu no podía volver a Dios. Por haber conjurado Dios delante del primer Adán, juicio de maldición. Recordemos lo que está escrito en Génesis capítulo 3, 17 al 19. Con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Fíjate lo que Dios conjuró al primer Adán. Esto era para todos los hombres. Para todos los hombres. Hasta el día de hoy. Los que no creen. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es lo que le corresponde al alma viviente, a nuestro cuerpo. Todos van a acontecer por lo mismo. El espíritu que da vida a la carne no podía volver a casa, sino que quedó atrapado entre el cielo y la tierra, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Ustedes recuerdan que Cristo dijo, consumado es. Recordemos que Dios hizo la promesa a Abraham diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias
de la tierra. En tu simiente, o sea, en tu carne, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquella maldición se cancelaba con esta bendición. Usted va comprendiendo. O sea, la descendencia de Abraham, no la de Adán, sino la de Abraham, esta descendencia tenía por promesa de Dios ser bendecida. O sea que aquella maldición que se dijo contra el primer Adán y contra toda la descendencia de la tierra venía a ser abolida por un nuevo pacto que Dios había hecho con el hombre. Recordemos que Dios hizo la promesa a Abraham diciendo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esta esperanza traía como salvación un ancla firme del cuerpo o alma viviente y como fin la vida eterna. O sea que Cristo venía a mostrarnos lo que era la dicotomía del hombre. Y que el hombre, así como había venido del primer Adán y ser desobediente, ¿verdad?, tenía ahora la esperanza por la promesa de que por medio del manual, que son las escrituras, alcanzara la salvación a través del ejemplo y el proceder que es en Cristo Señor nuestro. Y que nosotros pudiéramos cambiar del mal al bien. Esa es la bendición, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26. Así está escrito para nosotros en el libro histórico de Hechos 4, 11 y 12. Este Cristo es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, o sea, sacerdotes, fariseos y saduceos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Amén. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 1, 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció. Hasta el día de hoy hay muchos que no conocen a Cristo. De hecho, algunos medio conocen a Cristo de Nazaret, pero ni siquiera conocen al Cristo resucitado. Pero ¿cómo van a oír si no había quien les predicara? Ahora hay. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, diga: yo lo recibo. A los que creen en su nombre, el cual es Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oído, amada, no todos son hijos de Dios. Son creados por Dios, pero hijos de la carne. Hijos del primer Adán. Pero hoy nosotros, por la promesa, cuando recibes a Abraham como tu padre ancestral, entras a la promesa. Cuando recibes a Cristo como el mensajero de Dios, el Mesías, el Salvador, el ejemplo y el proceder, el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros empezamos a entrar como adopción, este cuerpo, a ser adoptados por Dios. Y cuando tú eres adoptado, cuando tú adoptas a alguien, tú empiezas a educarlo como tú crees que debe ser educada una persona. De la misma manera Dios con nosotros.
Así que dice Juan capítulo 1, versículo 9 al 14. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no está hablando de todo Israel. No está hablando de todos los que estaban allí. Está hablando de los sacerdotes, fariseos y saduceos que no le recibieron como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted hoy es engendrado por Dios. De esto salen varias interrogantes. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A los suyos cuáles? A los israelitas. No, hay muchos israelitas que creyeron, y a un fariseo y saduceo como José de Arimatea. Pero los sacerdotes fariseos y saduceos, levitas y judíos no le recibieron como sumo sacerdote. Dice, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios, sino los que creen en su nombre. ¿Usted cree? Tercero, no que no son engendrados de sangre ni de carne ni de voluntad de varón, sino que Dios hoy los engendró. Les quitó la vestidura angelical, los hizo un espíritu y los metió en estos cuerpos como Espíritu Santo de Dios, como está escrito en Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Dios en Cristo participó de lo mismo para destruir. ¿Para qué? Por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo quedó destruido. ¿Y qué es diablo? Contrario, carne, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades. Eso es diablo. Todos estos deseos carnales fueron en Cristo hasta la cruz del Calvario y fueron destruidos. Ese es el ejemplo y el proceder que es en Cristo Señor nuestro. ¿Usted está entendiendo el manual? Ahora bien, ¿cómo es que Dios nos adopta? Porque somos creación de Dios. Más, para ser hijos de Dios, tenemos que ser engendrados por el Espíritu, no por la carne. Y esta carne la hizo papá y mamá humana. Pero Dios hoy nos adoptó porque mató, destruyó en la cruz del Calvario a la carne humana para vivir ahora por el Espíritu. Como está escrito en Efesios capítulo 1, 3 al 5. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Según qué? Nos escogió. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, cuando estábamos sentados a su derecha y a su izquierda. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. O sea, cuando Dios estaba sentado en su trono y agarró a Miguel León, que estaba sentado a su derecha,
le quitó la vestidura angelical, lo hizo un espíritu y lo metió en este cuerpo con una misión. La misión es engendrar el espíritu en el cuerpo para hacerlo hijo de Dios, adoptar el cuerpo y hacer el cuerpo a la imagen y a la semejanza de Dios. Este es nuestro trabajo de cada uno de vosotros. ¿Usted estaba a la derecha o a la izquierda de Dios? Porque somos benditos de Dios. Los que están bajo la ley están bajo maldición. Porque escrito está, según Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea que los de Yahvé están a la izquierda, los de Sem están a la derecha y los de Can están aquí en la tierra. Dios nos quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu, nos metió en este cuerpo para que hagamos al hombre exterior a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cómo es Dios? Santo, santo, santo. ¿Cómo tiene que llegar a ser este cuerpo? Como el ejemplo de Cristo y el proceder de Cristo. Santo, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿en qué? Este es el evangelio de la piedad. Dios es manifestado en carne, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo. ¿Quién va a ser adoptado? ¿El espíritu o la carne? La carne. El espíritu lo engendró Dios en la carne. La carne es adoptada por Dios. Ahora es hija de Dios. Se nos dio potestad por creer en Cristo de ser llamados hijos de Dios, de ser adoptados hijos de Dios. Por eso Pablo, aquí en Efesios, en el capítulo 3, nos explica que Dios engendró el Espíritu Santo en este cuerpo y adoptó a este cuerpo como hijo suyo para perfeccionarlo, para santificarlo, para presentarlo delante de Él sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Eso está ocurriendo ahorita y eso es nuestra salvación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, ¿dónde está eso de que fuimos predestinados, escogidos, apartados? Anota ahí. Tienes tu cuaderno, tu lápiz, anotaste el título, estás anotando cada cita bíblica. Muy importante eso. Para que tú sepas que tú eras un ángel, que Dios te escogió, que te quitó la vestidura angelical, te hizo un espíritu y te metió en este cuerpo para que seas llama flamante de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 14. Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 14. Para que tú entiendas que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Romanos capítulo 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Y a los que antes llamó también los predestinó. Y a los que predestinó a estos también los justificó. Y a los que justificó a ellos también Dios se glorificó en ellos. ¿Por qué? Porque los predestinó. Dios nos predestinó para esto, para este tiempo. Como está escrito en Hebreos capítulo 12, 22 al 26. No es que nos hemos acercado al monte de Sión allá en la Jerusalén actual, que se puede palpar, no. Sino que nos hemos acercado al monte de Sión espiritual, a la Jerusalén de arriba, a la compañía de muchos millares de ángeles, al Dios, el juez de todo, y a Cristo,
el Salvador. Hebreos capítulo 12, 22 al 26. Y por supuesto, Efesios capítulo 1, 3 al 5. Dios nos predestinó, nos adoptó, nos tomó, nos ha llamado y nos ha justificado para que hoy nosotros estemos activos en Cristo Señor nuestro. Concluimos pues que el Espíritu que es de Dios regresa a Dios que lo dio. Como está escrito en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Que el cuerpo o alma viviente, este cuerpo, regresa al polvo de donde salió. Y mientras el espíritu estaba en el cuerpo, está pagando toda la desobediencia por ignorancia o por incredibilidad que ha cometido. ¿Qué dice Colosenses 3:25? Creemos que no vamos a pagar conforme a nuestros hechos. Creemos que la maldad que hacemos por ignorancia o incredibilidad, creemos que no la vamos a cancelar. Pero lo cierto es que esta gracia nos salva de esos momentos amargos y tristes. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Es mejor comparecer ahorita, como hoy estamos aquí ante el tribunal de Cristo. Mira cómo dice 2 Corintios 5:10. ¿Está usted prestando mucha atención, amada? Muy importante esto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Oído, porque le está hablando Pablo al Espíritu. Pablo le está hablando al Espíritu. Porque cada uno de nosotros en el Espíritu es que va a recibir el pago. Y ya le voy a explicar. Si a usted le doy un pellizcón, ahorita le doy un pellizcón, usted piensa automáticamente que le va a doler a su cuerpo, a su carne. Pero lo cierto es que el cuerpo no siente el dolor. El que siente el dolor es el espíritu. ¿Por qué? Porque si usted, cuando está en la morgue, usted lo trituran, lo cortan, le sacan las vísceras, usted le pasan una aplanadora por encima después que el espíritu salió del cuerpo, a usted no le duele absolutamente nada. Pero mientras que el espíritu está en el cuerpo, todo lo que le ocurra al cuerpo lo siente el espíritu. Por eso Pablo escribió aquí en 2 Corintios 5:10, advirtiendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora bien, muchos piensan, no, yo hago de todo, hago mi mal, y resulta que en la próxima vida pago todo. Bueno, imagínense ustedes, un hombre que tenía más de 30 años y era paralítico desde el vientre de su madre y solamente movía los ojos. Un espíritu estar en esa cárcel, en ese cuerpo, preso durante más de 30 años. ¿Ustedes creen que eso es una bendición? ¿Ah? Eso es un castigo. Y esa es la voluntad de mi Padre.
Entonces pensamos, no importa, yo no lo voy a pagar en esta vida. Sí, pero si lo pagas todavía en la que viene y desde el vientre, estás pagando todo lo que hiciste en la vida anterior. Imagínense ustedes un hombre ágil, una persona ágil para correr, astuta para agarrar y con un ojo para codiciar, haciendo el mar. Pero luego tenga que pagar todo ese mar. ¿Ah? Y entonces vienen en un cuerpo donde no tengan pies, donde no tengan brazos. El espíritu tiene que pagar en esta vida o en la venidera, pero va a pagar. ¿Y quién va a pagar? ¿El cuerpo? No, el cuerpo no siente dolor. Va a pagar el espíritu. El cuerpo es el medio para hacer pagar al espíritu. La gente le teme a un infierno, ¿no? Porque después que salga del cuerpo me voy a ir a un infierno. Infierno es estar en un hospital. Infierno es estar en una cárcel. Infierno es padecer necesidades. Y todo esto, según Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 68, te lo explica el Señor por el Espíritu Santo muy bien. La diferencia entre tus bendiciones a través de la obediencia y tus maldiciones a través de la desobediencia. Son desde el 16 hasta el 68, mucho más los versículos de maldición que los de bendición. Porque es que para ser feliz, con 14 versículos tienes. Y solamente es a través de la obediencia. Ahora aquí hay algo mucho más especial. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recordemos, queridos hermanos, para que no nos creamos que en estas cosas somos la pepa del queso y que no nos va a pasar nada. Recordemos en Hebreos capítulo 5, 1 al 9. Pues aún Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor y reverencia. Y aunque era hijo predilecto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, que Cristo, que pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras culpas, viendo lo que le correspondía a aquellos que eran pecadores, Él lo vivió en su carne. Latigazos, condena, juicio, golpe, maltrato. Todo lo vivió para que nosotros entendamos que aún Él, siendo hijo predilecto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Usted está entendiendo, hermano? Hermana, ¿usted cree que si Cristo pagó, no vamos a pagar nosotros? Es tiempo de reformar las cosas. Es tiempo que nosotros comprendamos nuestra dicotomía. Es tiempo que nosotros entendamos que no nos lleva a ningún fin bueno el hacer lo malo. Que es mejor apartarnos y estar solo como un ermitaño antes de vivir con los demás en una sociedad donde tratemos y hagamos el mal. Pues recordemos que el sabio ve el mal o que va a hacer el mal y se aparta.
Y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que, y aunque era hijo predilecto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfecto, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para todos qué? Bueno, si usted no obedece, no puede esperar ser salvo. Ahora, ¿qué salvación es la que se pierde? La terrenal, esa se pierde. ¿Y cómo se pierde? Bueno, si yo me emborracho y hago un daño a terceros, no tengo que pagar conforme a mis hechos. Tengo que pagar. ¿Cómo me salvo de eso? Dejar de beber. ¿O no es así? Porque vamos a pagar. ¿Qué dice Colosenses 3:25? Y yo quiero evitarles todo esto porque los amo. Si no los amara como Cristo me ama a mí, no me importara estas cosas. No me importara tu vida. Es necesario comprender que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Porque es su ejemplo y su proceder lo que debemos de obedecer. ¿Y por qué entre los años 60 a los 90 hay menos creyentes que ahora? Ahorita hay más creyentes, ¿sí o no? Porque hoy hay más tribulación que entre los años 60 a 90. ¿No se han dado cuenta de eso? Entre los años 60 a 90, que estaba el hippie, que estaba la buena música, la gente no buscaba mucho de Dios. Ahora buscan más de Dios. ¿Pero por qué? Porque como está escrito en Hechos capítulo 14, versículo 22. Los exhorto a que permanezcan en la fe, porque a través de muchas tribulaciones, ¿cuántas? Entraremos en el reino de los cielos. Entraremos en el reino de los cielos a través de ¿qué? Yo quiero evitar las tribulaciones. ¿Cómo se evita la tribulación? Con la obediencia. Con la obediencia. Es el tiempo de reformar todas las cosas. Así que comencemos por ser imitadores de Dios como hijos amados. Como dice en Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo imitamos a Dios? ¿Viviendo en la carne o en el espíritu? ¿Cuáles son los frutos del espíritu? No los oigo. O sea que ustedes los conocen. Anden por ellos. Amor, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, misericordia, sedaca, pues, la justicia que llega a través de la piedad. Vivamos entonces por ello. Y así no evitamos problemas y conflictos con Dios. ¿Podremos nosotros contra Dios? Recordemos que tu espíritu salva a tu carne. Yo le estoy hablando hoy al espíritu. ¿Para cuántas cosas aprovecha la carne? Para nada. Por eso, como está escrito en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate
de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los que están muertos? Los que están según la carne. Los que viven una vida según la carne. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades y pare usted de contar. Eso es estar según la carne. Tenemos que empezar a vivir por el Espíritu. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Esto es para ti, querido hermano, querida hermana. Le hablo de tu espíritu. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto a ti, querido hermano, querida hermana, para luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué tú vienes a salvar? El único intermediario no es Cristo. Oído bien, oído bien. ¿Son ustedes miembros del cuerpo de Cristo? ¿Son ustedes entonces el cuerpo de Cristo? ¿Ustedes son templo de Dios? ¿Ustedes son morada del Espíritu Santo? Dios, el Espíritu Santo está en vosotros. Entonces todavía hoy está trabajando el Espíritu Santo de Dios, haciendo las buenas obras preparadas por Dios de antemano para que vivamos en ellas. Vamos a dejar unas generaciones perfectas, hermosas, bendecidas. Ciertamente nosotros llegamos al tiempo del fin y a las tribulaciones, pues está escrito: en el tiempo de fin vendrían tribulaciones como nunca habían llegado sobre la tierra, pero también llegaría la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Son ustedes hoy libres de la carne? ¿Son ustedes libres de la condenación del pecado? ¿Son ustedes libres de diablos y de demonios? A ver, vamos a esperar ahí a ver que se desocupe. ¿Son ustedes libres de todo eso? ¿Gracias a qué? Gracias a la palabra de Dios. Gracias a este manual. Gracias Dios por su don inefable. Se cumple Daniel capítulo 12 versículo 1. Y Dios nos ha traído libertad, porque nos ha enviado, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La única salvación que se puede perder es la terrenal. La celestial no se pierde, a menos que Dios te destruya porque ya no te soporte. Pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y ese espíritu Dios lo vuelve a enviar a la tierra en otro cuerpo. Y tiene que pagar conforme a sus hechos. Y hay personas que han tenido vidas muy sufridas. Y dicen: Dios mío, ¿qué he hecho yo en esta vida para merecerme tanto? Pero resulta que quieras o no quieras, vas a llegar a la santidad. Porque es el trabajo que Dios le ordenó al Espíritu. Y el Espíritu vino, se le olvidó y agarró y disfrutó de la carne y dejó que la carne hiciera lo que quisiera. Entonces vino Dios y lo vuelve a llamar, y lo vuelve a llamar, y lo vuelve a presentar en el tribunal, y lo vuelve a presentar en el tribunal de Cristo, hasta su perfección, por vida eterna. Porque el Espíritu tiene vida eterna. Así que Dios, que es dueño del tiempo, no le cuesta nada estar sentado en su trono y observar. Y observar cómo viene el Espíritu, entra en estos cuerpos, se olvida de todo lo que Dios le mandó a hacer, que es hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, y vive la vida como nos las presentaron al principio. ¿Usted va comprendiendo? Por eso, no estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. No, mira, que es que te vas por un infierno, que no, que... Hermano, quítese eso de la boca.
Quítese de la boca el estar acusando a los hermanos. Si usted no va a ser parte de la solución, no sea parte del problema. Quítese de la boca la palabra pecado. Quítese de la boca la palabra condenación. Pues está escrito en Mateo 7:1 que por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. ¿Quieres tener una vida condenada? Entonces tú tampoco condenes a nadie. Llévale el mensaje del Señor. Dile a las personas que ellos viven según la carne o pueden vivir según el Espíritu. Y presentarle el plan de renovación de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el evangelio de la reconciliación. Que así como Dios estaba en Cristo, ahora Cristo está en vosotros, reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿es un pecador un hombre que fume? No, no es pecador. El problema es que se está dañando los pulmones. ¿Es pecador un hombre que se emborrache? No, no es pecador. El problema es que a causa de la borrachera puede hacerle daños a terceros y hacerse daño a sí mismo. Y va a pagar conforme a sus hechos. ¿De qué te está salvando Cristo? De la fornicación, del adulterio, de la inmundicia, de la idolatría, de los pleitos, de los celos, de la ira, de la contienda, de la disensión, de la herejía, de la hechicería, de la borrachera, de las orgías, de las enemistades, de las envidias, y pare usted de contar. De eso te está salvando Cristo, de una mala hora, de que tengas una vida tranquila, sana y sobria. ¿Usted va comprendiendo? Y la salvación espiritual, bueno, tendrás que sacarle mucho la piedra a Papá Dios para que te elimine, te quite del medio, te destruya. Que el único que destruye al espíritu es Dios. Por eso el Señor decía, no le temas a lo que quitan, a lo que matan el cuerpo. Témele a Dios que destruye el espíritu. Bueno, porque si te destruye el espíritu, hasta ahí quedó. Ya no habría nada. Pero el cuerpo de la descendencia del primer Adán, de la descendencia de Abraham, hoy ha sido adoptado por Dios. Así que comprendemos nuestra salvación, vivamos por ella. El trabajo de ustedes, y le hablo al Espíritu, es salvar a tu cuerpo. ¿Cómo lo salváis? Andando por los frutos del Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Les parece bien? Nos unimos en esto, lo hacemos. Amén. Entonces vamos a tener una nación santa, sobria y salva. Cumpliendo lo dicho por el Señor, Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. Que trabajando así debemos de apoyar y ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Los que van a participar de la siembra, no sé, nos ponemos por ahí, porque no traje el... Recordemos que está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia ni mía, ni de Pablo, ni del Señor Cristo bendito, ni de Dios. Amén. Y que todos debemos de participar de esta honra, de lo que Dios nos ha dado, ayudar a los hermanos. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor como una virgen pura, santa, inmaculada a Cristo, Señor nuestro. Y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que esa luz flamante que hay en todos vuestros corazones es una luz que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos
lo pido de corazón, pues soy su hermano querido. Los amo. Gracias y paz. Recuerden mi número telefónico, más 58 0424 671 7553. Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada. Prendido más que una vela, la iglesia más prosperada. La gracia y la paz de mi Señor está y estará por siempre con todos nosotros. Amén, lo recibo. Gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Hasta la próxima. Gracias y paz.